Señor, en esta mañana te rogamos que hables a nuestros corazones, que al meditar en tu palabra, en lo que has dicho, en lo que nos has enseñado, Señor, podamos recibir y crecer un poco más, avanzar un poco más, Señor, en la edificación de nuestras vidas y en la edificación de la Iglesia. Bendice, Señor, tu Espíritu Santo se mueva entre nosotros revelando tu verdad, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, muy lindo estar otra vez, más cerca del micrófono. Muy lindo volver a estar compartiendo con ustedes, tener ese tiempito de comunión previo a la reunión, al inicio del tiempo de alabanza. La reunión empieza cuando vamos llegando, en realidad. Y bueno, y un honor que me inviten a compartir la palabra del Señor, a compartir la enseñanza de la palabra del Señor. Así que espero que el Señor nos bendiga en esta mañana, el Espíritu Santo nos revele lo que Él quiere. Él quiere hablar a cada uno de nuestros corazones. Seguramente que todos tenemos cargas, una palabra que usamos mucho nosotros. Cargas son situaciones que nos pesan. Estas situaciones pueden ser situaciones familiares, problemas económicos, problemas de relación con otros, cosas que queremos que cambien a nuestro alrededor. Voy a sacar el micrófono y para no separarme tanto del micrófono. Cosas que queremos que cambien en el sentido de que Dios quiere que cambien, no que cambien porque a nosotros nos benefician o por una actitud de egoísmo, pero cosas que tienen que cambiar. Y la oración es una de las herramientas que Dios nos ha dado para que las cosas a nuestro alrededor cambien. La oración es una de las herramientas que Dios nos ha dado para que las cosas a nuestro alrededor cambien. La Biblia está llena de ejemplos en los que la oración de algunos o la oración de algunas cambió situaciones, cambió historias, etc. Desde Abraham pidiendo a Dios que no destruya Sodoma y muchos ejemplos más en los que hay siempre una persona que se pone entre Dios y otros, entre Dios y un pueblo, entre Dios y un ser humano, entre Dios y algunas circunstancias para rogar a Dios que cambie esta situación. Tenemos muchísimos ejemplos en la Biblia en los que esto pasó. Yo a veces podría pensar que como Dios sabe de qué cosas tenemos necesidad antes de que se la pidamos, quizá no sería necesario pedir, no sería necesario orar. A veces podemos pensar eso y decimos, bueno, si pedimos mejor, pero si no pedimos, Dios va a obrar igual. Sin embargo, vaya a saber por qué, Dios busca intercesores. Dios quiere que cada uno de nosotros seamos intercesores. Cada uno de nosotros tenemos conocimientos de diferentes problemas, de diferentes situaciones, y Dios quiere que nos pongamos entre Dios y el problema para rogarle que cambie esas circunstancias. Digo rogarle y no ordenarle, ¿no?
no le podemos ordenar nada a Dios, pero sí podemos rogarle que cambie las circunstancias, que cambie otras vidas. Y debemos rogarle que cambie circunstancias, que cambie vidas. Hay dos textos, hay muchos textos, pero hay dos que voy a tomar que avalan esto, de que debemos rogar a Dios, que debemos interceder, que debemos ponernos entre Dios y los problemas, entre Dios y los hombres para rogarle, para rogarle que Él obre, que Él cambie. El primer texto, quiero tomar algunos textos del Antiguo Testamento y algunos del Nuevo Testamento, porque la Biblia, como dije, está llena de textos que hablan acerca de la necesidad de orar y de la necesidad de interceder. Uno de esos es Ezequiel, capítulo 22. Si hay un profeta carismático, es Ezequiel. En el libro del profeta Ezequiel pueden encontrar varias referencias al obrar del Espíritu Santo, ¿no? Por eso tiene bien ganado el nombre o el mote, el sobrenombre del profeta carismático. Ezequiel habla mucho, tiene muchas visiones, tiene muchas manifestaciones del Espíritu Santo. Además de que Ezequiel es como una figura viviente de Jesús, porque Ezequiel, si uno lee, los animo a que lean el libro de Ezequiel, ¿no? Uno encuentra la expresión el Hijo del Hombre. El Hijo del Hombre. Él está hablando de Él cuando habla del Hijo del Hombre, pero esa fue la expresión que usó Jesús para hablar de sí mismo cuando estuvo entre los hombres, entre los seres humanos. Tiene mucha riqueza el libro de Ezequiel, como lo tiene cualquier libro de la Biblia. Y este texto en Ezequiel 22 habla del juicio de Dios a Israel y del juicio de Dios a pueblos paganos. Ezequiel denuncia en su libro, en sus profecías, una serie de pecados que por un lado hay una gran parte dedicada al pueblo de Israel, pero hay una parte también dedicada a los pueblos paganos y al juicio de Dios por esos pecados que él denuncia. Fundamentalmente el desorden moral, y la injusticia social que hay. Y pueden encontrar muchos textos referidos a estas cosas, al desorden moral, a la injusticia social y también a otros pecados que desataron el juicio de Dios. Leo Ezequiel 22, del 29 al 31. Otra cosa, Ezequiel fue escrito 600 años aproximadamente antes de Cristo y en el 5º año, donde ya Judá había sido llevado cautivo a Babilonia. O sea, Dios había empezado a ejecutar su juicio por la idolatría. No dije la idolatría, denuncia el desorden moral, la injusticia social y la idolatría. Y por eso Dios ejecuta su juicio, permitiendo que Israel sea llevado cautivo a Babilonia y luego Judá. El pueblo de la tierra, dice Ezequiel 22, 29, usaba de opresión y cometía robo. Al afligido y menesteroso hacía violencia y al extranjero oprimía sin derecho. Eso es injusticia social. Y busqué entre ellos, antes habla del desorden moral y de la idolatría también, ¿no? Pero yo tomé desde aquí nada más. Y busqué entre ellos hombre que hiciese vallado y que se pusiese en la brecha delante de mí a favor de la tierra,
para que yo no la destruyese. ¿Y qué dice el profeta de parte de Dios? Dice que Dios dice, y no lo hallé. Busqué hombre que hiciese vallado, que se pusiese en la brecha delante de mí a favor de la tierra, para que yo no la destruyese, y no lo encontré. Por tanto, porque no encontró a los intercesores que oren para que eso cambie en la tierra, derramé sobre ellos mi ira. Con el ardor de mi ira los consumí. Hice volver el camino de ellos sobre su propia cabeza, dice Jehová el Señor. Dios buscó intercesores. Dios buscó a alguien que ore, que le pida a Él que cambie los corazones, que cambie que lleve a esos pueblos y a Israel mismo también aplicable, que se aparten de estos pecados, que se aparten del desorden moral. Si ustedes leen las cosas que dicen del desorden moral, uno piensa que hoy se sentirían mejor los desordenados, porque muchas de las cosas de las que hablan ahí son tomadas en broma, son tomadas como cosas comunes hoy en día. ¿Y qué hablar de lo que dice acá, no? El pueblo de la tierra usaba de opresión, ¿no? Cometía robo. Al afligido y al menesteroso hacía violencia. Y al extranjero, que no tenía derechos en el lugar donde estaba, oprimía, ¿no? ¿Qué cosa, no? ¿Qué cosa 600 años antes de Cristo? Ahora, frente a eso, Dios buscó gente que ore, gente que pida. Y uno dice, bueno, Dios ve, Dios puede obrar. Sí, claro que Dios puede obrar, pero Dios quiere que nos preocupemos y que le pidamos a Él que cese la idolatría, que cese la injusticia, que cese el desorden moral, que cambie todo eso en nuestra tierra. Y fíjense, como decía antes, Dios sabe de qué cosas tenemos necesidad. Bueno, eso lo habla acerca de nosotros, pero acá Él quiere que nos preocupemos, porque dice que al no haber hallado quien ocupe ese lugar, derramé sobre ellos mi ira. Con el ardor de mi ira los consumí. Hice volver el camino de ellos sobre su propia cabeza, dice Jehová el Señor. Si leemos en los primeros capítulos de Romanos, nos encontramos con algo así con respecto también al desorden moral, pero no voy a hacer referencia a eso. Mi interés esta mañana es remarcar en la necesidad de la oración intercesora. En el Nuevo Testamento encontramos también muchos textos, y entre ellos yo tomé el texto un texto correspondiente a la primera carta de Pablo a Timoteo. Primera Timoteo 2, capítulo 1. Exhorto ante todo a que se hagan rogativas, oraciones, peticiones y acciones de gracias por todos los hombres. Usa la palabra rogativa. O sea, rogar. Sigue diciendo, ¿por quién tenemos que rogar? ¿Por quién tenemos que orar? ¿Por quién tenemos que pedir? ¿Por quién tenemos que dar gracias? Por todos los hombres, por los reyes y por todos los que están en eminencia, para que vivamos quieta y reposadamente en toda piedad y honestidad, porque esto es bueno y agradable delante de Dios nuestro Salvador, el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Dios está buscando esto también. Dios está buscando que estemos ahí, pidiéndole a Él, preocupados por lo que pasa en nuestra realidad, preocupados por el desorden moral, preocupados por la idolatría, por las cosas que reemplazan
lo que Jesús tendría que ser para nosotros, por el hecho de no estar haciendo muchos lo que Dios quiere y porque más gente haga lo que nos decía Darío, leyendo lo de cuando Pablo tiene ese encuentro con Jesús, ¿no? Señor, ¿qué quieres que haga? Porque ese es el propósito de Dios, eso es lo que Dios quiere, que los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Y para eso, ¿cuál es, como dije, una de las herramientas? Exhorto ante todo que hagan rogativas, oraciones, peticiones y acciones de gracias. Dios sabe quién no lo conoce, Dios sabe quién vive mal, Dios sabe quién vive en desorden moral, Dios sabe quién es materialista, Dios sabe quién es idólatra, Dios sabe todo eso. Pero Él quiere que nosotros estemos pidiéndole a Él para que Él cambie esas circunstancias, para que Él cambie esos corazones. Es el primer paso que tenemos que dar para que esas cosas ocurran, la oración. Cuento como anécdota, tengo varios amigos en España, y hay uno especialmente de estos amigos que te pueden llamar a las 4 de la mañana y vos lo atendés con una sonrisa porque se equivocan de horario. Uno una vez me llama a las 9 de la mañana, hola Beto, seguro que vos estás trabajando, pero no importa, ¿me podés pasar tal estudio? Me pide un estudio. Entonces le digo, bueno, trabajando justamente no, claro, eran las 4 en 5 horas de diferencia, creyó que eran las 2 de la tarde. Y me dice, uy, me confundí, dice, yo estoy viajando iba desde Barcelona hasta Madrid, subí recién al ómnibus y me puse a leer y dije, qué bien que me vendría ese material que tiene Beto y qué sé yo. Así, bueno, después cuando sea digo, ahora estoy durmiendo, después más tarde te lo paso. Bueno, y me llama, son varios, ¿no? Que me llaman muchas veces, hablamos, yo también los llamo, ¿no? Y entonces el otro día uno de ellos iba en auto, iba con la esposa, y iban hablando, y entonces me empiezan a contar algunas cosas del país y todo, y dicen que había un español, un pastor español al que yo conozco, no es que tenga vínculo, comunión, pero que estaba diciendo... ellos estaban un poco indignados con esa opinión. Decían, él estaba opinando sobre Argentina y decía, lo único que saben hacer en Argentina es orar, porque después no hacen más nada. Y hablaba así despectivamente de la iglesia. Entonces ellos me contaban a mí eso, bueno, yo lo conozco y digo, es tal, le decía el nombre, ¿qué va a ser? Es así, una buena persona, una persona que tiene obra y todo, pero por ahí se le escapan algunas opiniones que no tendría que dar. Y yo pensaba, justamente, está buenísimo que sepamos ahora, que nos diga, él lo dijo como hablando de lo que nos falta, pero yo digo, hablando de que nos faltan otras cosas además de la oración, y yo digo, es la herramienta que Dios nos ha dado para que las cosas cambien, la oración, el orar, el pedir al Señor, el interceder. Dios buscó, como vemos en Ezequiel, buscó intercesores y como no los encontró, ejecutó un juicio. Y Dios busca hoy intercesores para no ejecutar ese mismo juicio. Me acuerdo de otro también, a veces, de otro hermano, a veces que estaba allá en España, me acuerdo que lo vi el programa por televisión, y en la época de la pandemia, él decía, yo no sé si orar
cuando recién empezaba, ¿no? Cuando había empezado allá en Europa en realidad, y estábamos acá empezando con la cuarentena, decía, yo no sé, yo no estoy orando para que Dios obre y quite lo que está pasando. Dice, porque por ahí es el juicio de Dios y ¿quién soy yo para orar por el juicio de Dios? No, hermano, Dios quiere que ores. Dios no quiere el dolor. Dios no quiere el mal. Dios no quiere el mal de la gente. Dios no quiere el dolor de la gente. Y podemos evitar el mal, podemos evitar el juicio y podemos contribuir a que los hombres procedan a conocer a Jesús, así como lo dice Pablo, a que los hombres vengan al conocimiento de la verdad. Podemos orar aunque estemos ahí en el medio de un juicio que Dios con justicia está llevando adelante. Dios buscó y busca intercesores. Dios buscó y busca entre nosotros intercesores, pero no busca algunos entre nosotros, busca que todos seamos intercesores. Quiero tomar 5 ejemplos. Bueno, no se asusten. No. 2 del Antiguo Testamento y 3 del Nuevo Testamento que ilustran el efecto de la intercesión y la forma de la intercesión. El primero lo encontramos en el libro de Números 16, 20 y 22 y 46 y 50, pero ahora ahora les cuento. Porque lo importante es lo que tiene todo el capítulo y que también los animo a que lo lean, el capítulo 16 de Números. El capítulo 16 de Números habla de una rebelión. El pueblo de Israel había salido de Egipto, se había establecido, todavía no estaban en la tierra prometida, y Dios estableció un liderazgo sobre Israel de esta forma. Moisés era el líder civil y Aarón era el líder espiritual. Los sacerdotes eran los descendientes de Aarón, si bien la tribu de Leví se dedicaba a cosas que tenían que ver con el templo y todo eso. Pero el sacerdocio y el liderazgo espiritual descansaba sobre Aarón y el liderazgo civil sobre Moisés. En ese capítulo 16 de Números nos encontramos con 3 personajes. Uno que se llama Coré y otros 2 que se llaman Datán y Abiram. Coré cuestiona el liderazgo espiritual de Aarón y exige ampliar los derechos que tenía la descendencia de Aarón sobre otros, en contra del orden que Dios había establecido. Después, Jesús nos hace sacerdotes a todos, así que si hubieran esperado unos años, tenían todos los derechos que querían. Pero ellos querían eso en ese momento. Y se rebelan contra Aarón y en realidad se están rebelando contra la autoridad de Dios. Y Datán y Abiram disputan contra Moisés el liderazgo civil. Toda la rebelión ahí junta. Y todo lo podemos ver y podemos ver todo eso en el capítulo 16 de Números. Como no es eso lo que quiero detallar, sino que quiero seguir con lo de la oración de intercesión. Como consecuencia de esa rebelión, Dios manda mortandad en Israel. Un juicio justo de Dios sobre Israel. Dios es justo. Sin embargo, encontramos a Moisés y a Aarón participando de la intercesión. Números 16, del 20 al 22, dice así: Y Jehová habló a Moisés y a Aarón diciendo: Apartaos
de entre esta congregación y los consumiré en un momento. Ustedes déjenme que yo me encargo de la rebelión. Apártense de la congregación y yo toco un botón y se terminó todo. Los consumiré en un momento. No sé, yo hay cosas de las Escrituras que no las entiendo, pero no sé, me enseñan a que, no sé, si Dios estaría probando el corazón de Moisés y Aarón a ver qué era lo que hacían, si se apartaban para que los consuma o no. Dice que ellos se postraron sobre sus rostros y dijeron: Dios, Dios de los espíritus de toda carne, ¿no es un solo hombre el que pecó? Achican el... ¿Por qué airarte con toda la congregación? No es un solo hombre, no son pocos los que han pecado. ¿Por qué airarte con toda la congregación? Dios tenía sus razones y Moisés y Aarón casi que si eran como los hijos del trueno pedían que mandaran fuego sobre... la situación era parecida. En Samaria, ¿se acuerdan cuando Jesús iba con los discípulos y cruzaba por Samaria y no los querían recibir ni nada, qué sé yo? Señor, ¿querés que pidamos fuego y que los consuma? Aarón y Moisés dice que se postraron sobre sus rostros y pidieron a Dios que no ejecute su ira sobre toda la congregación. El que fue, pero Señor, por más que todos los demás se hayan adherido a esa rebelión, el que la originó fue uno. Después dice que empieza la mortandad y en el mismo capítulo, el versículo 46, dijo Moisés a Aarón: toma el incensario y pon en él fuego del altar, y sobre él pon incienso, y ve pronto a la congregación y haz expiación por ellos. Pide perdón. Aarón, andá y pedí perdón, hacé los sacrificios que son necesarios para que los pecados sean perdonados y cese la mortandad. Porque dice, porque el furor ha salido de la presencia de Jehová, la mortandad ha comenzado. Por favor, anda, Aarón, se nos está muriendo esta gente. Dios ejecutó el juicio justo, se están muriendo. El juicio era justo, pero ponete vos ahí, hacé expiación para que ofrecé los sacrificios necesarios para detener el furor de Dios que salió de la presencia de Dios. Entonces tomó a Aarón el incensario, como Moisés dijo. Era el justo juicio de Dios. Tomó el incensario, como Moisés dijo, y corrió en medio de la congregación. Y he aquí que la mortandad había comenzado en el pueblo. Y él puso incienso e hizo expiación por el pueblo. Y se puso entre los muertos y los vivos. ¿Y qué pasó? Y cesó la mortandad. Y los que murieron en aquella mortandad fueron 14.700, sin los muertos por la rebelión de Coré. Después volvió Aarón a Moisés a la puerta del tabernáculo de reunión, cuando la mortandad había cesado. No paró de orar hasta que la mortandad no paró. No paró de orar hasta que el juicio de Dios no cesó de ejecutarse. Qué palabra, ¿no? Qué palabra. Perseverancia en la intercesión hasta que Dios obre, aunque son esas cosas también que no se entienden. Si el juicio de Dios era justo, ¿por qué
ponerse en el medio para que Dios no lo ejecute. Pero más bien parece que Dios estaba probando los corazones de estos dos líderes, ¿no? Si estaban dispuestos ellos a perdonar al pueblo. Y tan dispuestos estaban que se ponen, Señor, pará con la mortandad. Aun cuando el pueblo había pecado, Dios oyó la oración de intercesión. Si bien parte del juicio de Dios llegó, porque murieron esos 14.700, evidenciando su ira por la maldad de los rebeldes, el juicio se detuvo por la intercesión. Debemos orar por nuestra sociedad, debemos orar por nuestra ciudad. Debemos ponernos entre Dios y el mal. Muchas veces quisiéramos que el juicio de Dios viniera. Muchas veces quisiéramos que Dios borrara a varios en este país, en esta ciudad, que tanto daño le hacen a la ciudad. Pero, ¿cuál es nuestro corazón? El Señor quitó nuestro corazón de piedra y puso corazón de carne. Y puso su espíritu en nosotros para que tengamos esta misma actitud de ponernos entre Dios y aquellos que hacen mal para que Dios no ejecute su juicio y cambie la realidad. El otro ejemplo, no voy a hablar mucho porque entre los 5 están los 2 que dije, el de Ezequiel. La destrucción era evitable. Si había, así como lo fue acá, Ezequiel tenía, el pueblo de Israel tenía ejemplo en Moisés y Aarón, algunos, ¿no? Como para poder interceder, porque eso, el relato de Ezequiel es posterior a lo de Moisés y Aarón, a la rebelión de Coré. Ante la falta de intercesión, la destrucción fue inevitable. ¿Dejaremos que nuestra sociedad se desintegre por el orden moral que quiere establecer? ¿Vamos a dejar que nuestra sociedad se desintegre por el orden moral que quieren establecer? ¿Vamos a dejar que la injusticia social haga que muchos no puedan ni siquiera comer? Que muchos no puedan tener ciertos derechos mínimos que deberían tener. No, empezamos con la intercesión y después hagamos lo que Dios quiere, pero empezamos por la intercesión, empezamos por ponernos allí entre Dios. Vamos a dejar que la idolatría haga que Jesús ocupe un lugar secundario en la sociedad. Vamos a dejar eso, vamos a orar para que así no sea, Otro ejemplo que quiero tomar del Nuevo Testamento es la intercesión de Pablo para con los efesios. En la carta de Pablo a los Efesios, en los versículos del 15 al 23 del capítulo 1, dice: por esta causa, también yo, habiendo oído de vuestra fe en el Señor Jesús y de vuestro amor para con todos los santos, no ceso de dar gracias por vosotros, haciendo memoria de vosotros en mis oraciones, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él. Pablo está orando por los efesios, por el pueblo de Dios en Éfeso. Ora para que
Dios les dé sabiduría y les dé revelación en el conocimiento de Él, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis cuál es la esperanza a que Él os ha llamado y cuáles las riquezas de la gloria de su herencia en los santos, y cuál la supereminente grandeza de su poder para con nosotros, los que creemos, según la operación del poder de su fuerza, la cual operó en Cristo, resucitándole de los muertos y sentándole a su diestra en lugares celestiales, y luego sigue declarando. Pero lo que resalto de este texto es que Pablo está intercediendo, está orando para que la iglesia, hoy oramos por eso, cantamos por eso, abre mis ojos, ¿no? Abre los ojos de mi corazón, yo quiero verte. Es la oración de Pablo y tenemos que orar. Quienes tenemos responsabilidad y quienes no tenemos responsabilidad sobre otras vidas por ahora, pero que vamos a tener en algún momento, tenemos que orar para que Dios abra los ojos de nuestro entendimiento. Parece que siempre lo necesitamos. Yo no me voy a deprimir porque no tenga el conocimiento de Dios completo, porque no lo tengo, no lo voy a tener, pero no me voy a deprimir, pero voy a orar pidiéndolo como pedíamos hoy. Abre los ojos de mi corazón. Y voy a orar por mis hermanos y voy a orar por la iglesia, porque el espíritu de sabiduría, el espíritu de revelación en el conocimiento de Él, el ser alumbrados en los ojos de nuestro entendimiento, nos va a hacer entender y a pedir sin ninguna clase de esfuerzo: Señor, ¿qué quieres que haga? Señor, ¿qué quieres que haga? Y entender qué tengo que dejar de hacer para que cosas que deben ocupar un lugar diferente en mi vida lo ocupen, y cosas que deben ocupar un lugar secundario en mi vida ocupen ese lugar. Oramos por nuestros hermanos, intercedemos, y esta es la oración de Pablo, la intercesión de Pablo. Y a la vez Pablo pide también intercesión en esa misma carta a los Efesios, en el capítulo 6, los versículos 18 al 20. Orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. ¿No? Velando en eso es intercesión, con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Y por mí, dice Pablo, a fin de que al abrir mi boca me sea dada palabra para dar a conocer con denuedo el misterio del Evangelio, por el cual soy embajador en cadenas, que con denuedo hable de él como debo hablar. Esta es la intercesión que pide Pablo a la iglesia. Esta es la intercesión que pide Pablo a la iglesia, y que también nosotros debemos practicar para con nuestros hermanos. Que mi hermano pueda, al abrir su boca, tener una palabra para dar a conocer el misterio del Evangelio. Pueda tener una palabra para dar a conocer el misterio del Evangelio. Hay que tener sabiduría de Dios para dar a conocer el misterio del Evangelio. Hay que saber, hay que tener esa gracia para poder ser oportuno y dar una palabra justa. Anoche estábamos en la reunión en Galvez y vino a compartir la palabra un hermano y compartió su testimonio. Y él no quería saber nada, no hablaba con nadie, no le contestaba a nadie cuando le hablaban, un hosco 100%, antisocial y qué sé yo, y llevaba a su madre a una reunión del grupo casero y se quedaba en el auto mientras su madre iba a la reunión del grupo casero. Un día sale un hermano y le empieza a hablar y él miraba para abajo y no contestaba,
Y este hermano lo saludó, ¿no? Lo saludó y le dijo, mira, Dios te ama y no quiere que vivas como estás viviendo, quiere darte una vida mejor. A todo, ¿no? O sea, pero resulta que esa palabra le pegó de una manera que al lunes siguiente, cuando lleva a la madre, sale este hermano a saludarlo al auto y le dice, ¿no querés que te visite? Y él, que nunca le contestaba a nadie nada, que miraba para abajo y nada más, le dice, bueno, dale. Y así empezó. Dios le dio gracia a ese hermano para que tenga una palabra, para que sea dado a conocer el misterio del Evangelio. Una llave, una palabra que abrió el corazón del duro, el corazón de cualquier persona. Todos tienen cerraduras y necesitamos la llave para abrir esa cerradura y dar a conocer el misterio del Evangelio, el misterio del Evangelio del Señor. Y tenemos que orar, tenemos que interceder unos por otros para que tengamos esa palabra, para que así como Pablo lo pedía, y fíjense Pablo pidiendo eso, con cuánto más fundamento yo tengo necesidad de pedir eso mismo. Y cada uno de nosotros tenemos necesidad de pedir eso mismo. Esto lo leí antes, cuando Pablo le da esas indicaciones a Timoteo, está en línea con lo mismo que el mismo Pablo dice a Efesios, porque dice que la intercesión es buena y agradable delante de Dios y quiere que los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. O sea, tener una palabra para dar a conocer el misterio de Dios es para que los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Pero vos querés agradar a Dios, yo quiero agradar a Dios. Dice esto que se hagan rogativas, oraciones, peticiones y acciones de gracias, es bueno y agradable delante de Dios nuestro Salvador. Ser intercesores, Dios buscó en el Antiguo Testamento, como lo muestra Ezequiel, buscó intercesores. Y Dios acá está diciendo, yo también estoy buscando ahora intercesores, estoy buscando que todos oren, porque les está hablando a Timoteo para que todos estén orando, haciendo rogativas, oraciones. Tiene acá un fin, ¿no? Que podamos vivir quieta y reposadamente en toda piedad y honestidad, pero sobresale, esto es bueno y agradable delante de Dios nuestro Salvador. Quiero decir también que, dos cosas, voy a alterar un poquito el orden. Hay dos palabras que me alientan a orar, a interceder, a tener esta clase de intercesión, esta clase de oración. Apocalipsis 5:8 dice, y cuando hubo tomado el libro, los 4 seres vivientes y los 24 ancianos se postraron delante del Cordero, todos tenían arpas y copas de oro llenas de incienso, que son las oraciones de los santos. Después esa misma idea se repite en el capítulo 8:4 y dice, y de la mano del ángel subió a la presencia de Dios el humo del incienso con las oraciones de los santos. Vamos, si no es importante, orar. Y si lo único que hacen es orar. Estamos elevando incienso que acá lo está diciendo Juan en su visión, que esas copas con incienso llegan a la presencia de Dios.
están delante de la presencia de Dios. ¿Y qué son? Son las oraciones de los santos. Y eso a mí me alienta, porque aunque ore y no vea, ore y no vea, ore y no vea, yo sé que Dios lo está viendo, que el incienso está llegando, que eso está llegando a la presencia de Dios. Y no es una cosa así nomás, es verdad, es verdad. Dios ve, Dios está oyendo. Otra idea que quería compartir es que hay un secreto para que la oración sea oída. En la carta a los Hebreos, ustedes saben que Jesús en este momento intercede por nosotros, ¿no? Aquel texto que nos habla de quién nos separará del amor de Dios, dice en Romanos, ¿no? Dice que que Jesús está a la diestra de Dios y que intercede por nosotros. Así que si nuestro modelo es Jesús e intercede por nosotros, nosotros también imitamos ese modelo, tomamos ese modelo y lo adoptamos a ese modelo. Pero Hebreos dice, Cristo en los días de su carne, ofreciendo ruegos y súplicas, con gran clamor y lágrimas al que podía librar de la muerte, fue oído a causa de su temor reverente. Fue oído a causa de su temor reverente. Temamos a Dios. El temor reverente nos hace tener nuestra vida ajustada a la voluntad de Dios. Tengamos temor reverente. Y quiero, para terminar, compartir algunos pasos prácticos. ¿Por qué? Yo digo, muchas veces pensamos que lo que oramos, que la intercesión que tenemos es insuficiente. Otras veces directamente no estamos intercediendo, no hemos tomado en serio la intercesión. Otras veces hemos pensado que si Dios sabe qué necesidad hay de que oremos, mejor hagamos otra cosa. El activismo, la obra, sí, claro que hay que hacer la obra, pero hay que interceder, hay que orar. Y entonces, si no oramos o si nuestra oración es flaca, digamos, por decirlo de alguna manera, no tiene sentido negar la realidad, ni tiene sentido condenarnos por eso. Lo que tiene sentido, sí, es asumir la realidad y hacer lo necesario para cambiarla. No tiene ningún sentido decir, yo oro y yo intercedo, si yo no oro ni intercedo. Lo que sí tiene sentido es asumir, si yo no oro, si yo no intercedo, y cambiar esa realidad. Si no intercedes, si considerás que no intercedes lo suficiente, si querés sinceramente que haya cambios en muchas situaciones, en muchos estados, podemos dar estos pasos, que quizá parcialmente los hemos dado y muchas veces los declaramos haber dado o los declaramos dar, pero no los terminamos de dar. Uno primero básico, definí tiempo para orar. Tomá la decisión de orar. Y dentro del tiempo de oración, intercedé, ¿no? Definí tiempo. Hay uno de los 6 principios de los que muchas veces hablamos, que es, sin definición no hay obra. Si nosotros no definimos, no nos decidimos a orar y no definimos momentos y no tomamos la decisión de orar, y la decisión de interceder, nunca vamos a orar y interceder y siempre vamos a estar dando vuelta alrededor de lo que tengo que hacer. No, lo que tengo que hacer, lo tengo que hacer. Escribí nombres, motivos, circunstancias por las que vas a interceder. No estoy diciendo nada nuevo, no estoy diciendo nada nuevo. Muchas veces hablamos de la parcela. Escribamos. Yo tengo en mi cuadernito el año,
porque cambia con el tiempo, y ahí tengo una lista de nombres y circunstancias por las que interceder. Algunas duran años y año a año van apareciendo, otras se van tachando y van desapareciendo, algunas duran menos tiempo, otras duran más tiempo. Por ejemplo, pedimos por trabajo para algún hermano. Lo digo concretamente porque es uno de los motivos de oración, por otros. Y bueno, y esa tiene que desaparecer rápido, ¿no? Esa no tiene que durar mucho. Dios responde, Dios da. Hay otras que tienen que ver a veces con la conversión de personas, que son procesos que llevan más tiempo. Ahí tengo algunos personas que vuelvan al Señor, personas que se rindan a Cristo. Algunos los pude tachar enseguida, pero otros no, otros duran tiempo. Pero ahí tenemos la lista, ahí tenemos un cuadernito, no lo tenemos anotado en un papelito así nomás, lo tenemos anotado en un papel que lo tenemos yo tengo un cuaderno donde anoto otras cosas también, pero lo tenemos al lado de la Biblia para leer y orar, para hacer esas dos cosas, esas dos prácticas que a diario debemos hacer. Escribí nombres, motivos, circunstancias por las que vas a interceder. El otro paso, lleva a la práctica tus decisiones. No te quedes solo en los planes. A veces podemos estar toda la vida haciendo planes. Toda la vida haciendo planes. No, lleva a la práctica esos planes. No te quedes solo en los planes. A veces no los llevamos a la práctica porque no estamos muy inspirados o muy motivados. Pero esto no es cuestión de inspiración o de motivación. Esto es cuestión de decisión. Alguien decía, no es cuestión de inspiración, sino de transpiración. Pero yo digo, me gusta decir esto, es una cuestión de decisión y no de inspiración. Si te sentís indiferente, actúa según tu decisión y toma la lista y en el tiempo que decidiste, pedí a Dios por esos nombres, por esos motivos. Muchas veces estamos cansados, muchas veces estamos con otras cosas en nuestra mente y necesitamos que sea nuestra decisión la que domine nuestros actos y no lo que nosotros sentimos, que sea una disciplina. Y no tengo carga, no importa, yo sé que esto tiene que pasar, yo sé que tal hermano tiene que conseguir trabajo porque no puede seguir así pasando necesidad con su familia, que tal hermano tiene que cambiar, que tal otra cosa, que tal circunstancia tiene que cambiar, otra a más largo plazo, la sociedad tiene que cambiar, mi alrededor tiene que cambiar, mi trabajo tiene que cambiar. Bueno, no me siento muy motivado, no importa, tengo acá la lista, Señor, y empiezo a orar. A veces también con la alabanza, una recomendación que hacemos a los hermanos es, bueno, no tenés palabras para alabar a Dios, en el buen sentido de la palabra, robala. Agarrá un salmo y recitalo delante de Dios y vas a ver cómo la inspiración viene. Bueno, no tenés inspiración para interceder, empezá a interceder y la inspiración va a venir. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo nos ayuda en la intercesión. El Espíritu Santo nos ayuda en la intercesión. En Romanos 8:27 dice, mas el que escudriña los corazones sabe cuál es la intención del Espíritu, porque conforme a la voluntad de Dios intercede por los santos. El Espíritu Santo nos ayuda en la intercesión. Si no estás entusiasmado, el Espíritu va a traer motivación. Si no tenés carga, la carga va a llegar cuando estás pidiendo, porque vas a empezar a ver cosas que no veías, vas a empezar a ver males que no veías o que
te eran indiferentes. El Espíritu Santo va a hacer esa obra en tu vida. Quizás llegue la respuesta rápido, pero también vas a ir progresando, viendo nuevas necesidades y nuevas cosas para interceder, sabiendo que las oraciones llegan a Dios. Amén. El Señor está buscando de nosotros, no es que está buscando entre nosotros intercesores. El Señor quiere que la iglesia sea intercesora. El Señor quiere que cada uno de nosotros sea intercesor y demos estos pasos y llenemos esas copas, hagamos llenar la presencia o llenemos la presencia de Dios de incienso, que son las oraciones de los santos. Amén. Yo quiero orar entonces ahora y yo los invito a que cada uno piense en este momento un motivo para interceder. Hay seguro alguna realidad alrededor que es urgente que cambie, alguna cosa alrededor, pero de otro, ¿no? Porque pedir por uno mismo son peticiones, interceder es por otro. Hay algo por otro, alguien que vuelva al Señor, alguien que, como decía, que está pasando por una mala situación económica, alguien que está pasando por problemas familiares. Y para mí hoy, en este momento, el Señor trae a nuestras mentes esas situaciones y nos pide que oremos. Y tengamos, si no tenemos la lista, hagámosla. Si tenemos la lista, a veces la lista se nos llena de tierra también, ¿no? Porque no la usamos. Yo cuando dejo un libro y pasa un año y lo voy a sacar de la biblioteca, tengo que... Ayer saqué un libro que le tenía que llevar a un hermano, tenía hace no sé cuántos años que no lo uso, no lo encontraba, y cuando lo encuentro lo tuve que limpiar porque digo, no le voy a llevar esto así sucio, prestado, ¿no? A veces la lista nuestra está así, saquémosle la tierrita, el polvo, y que se mantenga limpia porque todos los días la estamos usando. Señor, te pedimos que nos hagas un pueblo de intercesión, que crezcamos, Señor, en la intercesión. Señor, en este momento estás trayendo a nuestras mentes, por el Espíritu Santo, estás trayendo algún problema de otro, alguna circunstancia difícil que otro está pasando, algo que debe cambiar, porque es tu voluntad que cambie, Señor. Señor, oramos por eso, Señor, oramos por eso. Señor, rogamos que obres. Señor, lo hacemos ahora y queremos que este sea nuestro hábito diario, continuar con este hábito diario, Señor. Sí, Señor, sí, Señor. Haznos un pueblo de intercesión, Señor, y un pueblo que guía a otros a la verdad, como es tu deseo expresado en la carta de Pablo a Timoteo, Señor. Sí, Señor. Aleluya. Vamos a interceder también por Claudio. Señor, oramos por Claudio. Te damos gracias, Señor, por su trabajo en Europa, su trabajo allí en Italia, en España, donde ha estado en estos días. Señor, el gozo que da el ver un trabajo fructífero, un progreso en la obra. Señor, y te rogamos que bendigas
este tiempo que queda a su regreso, Señor. Los encuentros que tenga hoy, el viaje que emprende mañana, que lo guardes, Señor, y que lo sigas usando como hasta ahora, Señor. Sí, Señor, bendecí a Claudio, Señor, como pueblo tuyo, Señor, como pastor de esta congregación que has puesto bajo su cuidado, Señor. Oramos por él, así como Pablo pedía a aquellos que estaban bajo su cuidado que oren por él, Señor. Así oramos por Claudio, Señor. Amén, amén.